Trabajo social, política social. Históricamente, las políticas sociales configuran el espacio de intersección y actuación profesional de los trabajadores sociales. Es decir, las políticas sociales viabilizan el accionar del campo profesional según las dinámicas de la cuestión social. Esto es muy importante que lo entendamos. Dicho de otro modo, la comprensión de la historia de la implementación de las políticas sociales y las razones de su diseño en cualquier dirección han significado diferentes respuestas frente al tema de la cuestión social. Y estas han ejercido su influencia directa sobre las diferentes escuelas de trabajo social que ustedes han estudiado. Pero la cuestión social no se puede reducir al esquema economicista clásico o estructuralista clásico de modo, producción y relaciones sociales de producción, que en un tiempo han estado tan en boga analizando este problema. La cuestión social es mucho más compleja, ya que factores como la conciencia social, que incluye la construcción personal y colectiva sobre la moral, la filosofía, lo jurídico, la ciencia, lo religioso o lo espiritual, si usted lo quiere llamar así, lo estético y el arte, y lo político, hacen que la cuestión social sea un campo de estudio y práctica social muy complejo, donde los intereses de los diferentes actores individuales, grupales, colectivos, de clases sociales, son normalmente muy complejos y diversos y están en franco choque, debate, y el papel del trabajo social, de los trabajadores y trabajadoras sociales, es ser mediadores, facilitadores en la búsqueda de consensos sociales globales o comunitarios sin llegar a desconocer las particularidades individuales que están reconocidas por la Constitución. Entender la sociedad más allá de estos determinismos economicistas o ideológicos a los que hemos estado muchas veces atados es la base de comprender la vida social en toda su complejidad. El trabajo social debe comprender hoy en día cómo los físicos se han adentrado en el mundo cuántico, que la cuestión social es verdaderamente compleja, dinámica, o a decir de autores como Zygmunt Bauman o Batismo en Italia, que es líquido y por lo tanto muy cambiante de lugar a lugar, sin posibilidades de esquemas. La comprensión de las relaciones sociales en su proceso de producción, circulación y consumo en el presente supera cualquier mirada mecanicista, esquemática, y necesitamos un trabajo social realmente flexible ante las complejas relaciones sociales, multiplicidad de intereses sociales de grupos humanos, divergentes muchas veces, con diversidad de miradas sobre las relaciones de poder, más allá de las relaciones de propiedad, que ha sido la mirada clásica. En mi perspectiva personal, la profesión de ustedes ni lejos se agota en el campo de, del servicio social, sino que se adentra en la cuestión social. Y no ver la cuestión social reducida a las conexiones de la pobreza. La cuestión social no se puede reducir al problema tampoco de la cohesión de una sociedad determinada, porque eso es un ideal, una utopía irrealizable. Eso es reconocer que la razón de la existencia del campo del trabajo social son las condiciones
no solamente de pobreza como motor de la emergencia del trabajo social, sino la búsqueda de una calidad de vida, de un bienestar social e individual que es necesario. Otra cosa es totalmente fatal para el campo profesional y existen muchos otros ámbitos de acción para el trabajo social que el tema de la pobreza estrictamente. La cuestión social abarca la comprensión del contexto de cada estado, de cada grupo, de cada colectivo y comunidad y de cada individuo dentro de los diversos contextos en un territorio de espacio y tiempo relacionado con la política social como tal. Esto es muy importante. Comprender sin anclajes ideológicos las condiciones de pauperismo social como expresión de relaciones de inequidad y desigualdad económicas ciertamente, pero también culturales e espirituales, y las manifestaciones de respuesta de diversos sectores sociales ante esas condiciones es una búsqueda de respuestas necesarias y no asistenciales en el campo del trabajo social. Ese es el gran reto para mejorar la cuestión social desde una mejor política social. Ahora bien, entre los actores de la cuestión social que el trabajo social debe de entender y con el que debe interactuar directamente sin perder su capacidad crítica está el Estado. En tanto aparato burocrático, expresión de un grupo de poder delegado por vías democráticas. El Estado es un actor mediador, o al menos debe serlo, que interviene directamente en las relaciones de todos los ámbitos de una nación, estableciendo no solo una reglamentación jurídica, un aparataje jurídico a través de legislaciones sociales, sino que también de participar en la organización y prestación de los servicios sociales o servicios públicos en favor o no de la cuestión social desde su política social. Porque entendamos, no todos los gobiernos actúan en beneficio de los grandes sectores sociales. Hay que decir que dependiendo de la mirada que se tenga de la política social, lo que decía anteriormente, puede ser esta liberal, conservadora o socialista, así será el abordaje de la cuestión social. Y de ahí los retos que tenga entonces el profesional del trabajo social. Sin duda, el aumento de la conflictividad social, dada la complejidad de las relaciones sociales, junto a los continuos procesos de reorganización social en un mundo globalizado, hace que el trabajo social tenga cada vez más retos, evitando siempre, si es sensato, en su posición como facilitador y no como activista de los diferentes entornos sociales. Igualmente, en el mundo crece la responsabilidad que se le exige al Estado, a ese aparato burocrático, como administrador y garante, en mayor o menor medida, de la política social para enfrentar la cuestión social en temas tales como lo que ya he mencionado, los servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, infraestructura social y los propios derechos fundamentales o derechos humanos como tal. El Estado funciona como un mediador, y esto es importante, es un mediador más o menos comprometido con establecer relaciones efectivas
de la política social, redefiniendo aún en los sistemas más conservadores la relación Estado-sociedad frente a las desigualdades sociales, siendo su política social, en cada caso, uno de los mecanismos de regulación de las relaciones sociales que le van a garantizar sí o sí o no, su permanencia en el poder que ya he dicho que es delegado. La política social es producto del desarrollo de las relaciones sociales que expresan tensiones diversas entre los diferentes sistemas de poder que hay entre grupos, colectivos, clases sociales, individuos, que buscan en todo caso siempre su bienestar social o individual. Entre sistemas de leyes, de la política social eh, y frente a la cuestión social en una democracia. Estamos hablando de países de democracia liberal. La política social, entonces, y solamente entonces, direcciona las diferentes estrategias de mantenimiento del status quo, es decir, del poder en cada país, en cada región o territorio. La importancia de sus políticas sociales es que genera las condiciones para que el trabajo social logre un nivel de institucionalización, sea reconocido y no sea una práctica empírica caótica, sino establecida. El Estado, entonces, tiene una doble direccionalidad al implementar su política social, por un lado en función de la cuestión social, es decir, como un ente dominador, como grupo de poder con intereses muy claros, y por otra parte de ser mediador gestor de las políticas sociales ante esa cuestión social que tiene todo en torno, de provisión de condiciones mínimas dirigido a una población menos favorecida en función de ese bienestar social ideal que tiene toda sociedad. La política social sobre la cuestión social generalmente muestra, como en el caso colombiano hoy día 2024, una trama de lucha de intereses irreconciliables y complejos que pueden sintetizarse en las implicaciones morales, políticas, económicas e intelectuales de cada una de las partes, de cada uno de los actores, clases, grupos, colectivos sociales sobre las otras partes como tal. Por último, permítame introducir un tema asociado a la política social y la propia cuestión social, en donde el trabajo social debe estar muy atento y que muchas veces no se presta atención, y que son dos categorías, dos espacios que cobran fuerza hoy en día. Es lo referente a lo público y a lo privado. Dos conceptos, dos categorías verdaderamente complejas y difusas que cada día se hacen más difícil de entender y que son parte de la política social, que actúa como mecanismo de control y de organización de la vida social de todos. Y cuando digo de todos, de todos. Visto lo público y lo privado desde la cuestión social, todo indica que predomina una perspectiva del dominio de lo público sobre lo privado, especialmente en coyunturas de sociedades cada vez más hiperconectadas como nuestra sociedad. Esto significa que el trabajo social entra en un campo, repito, difuso, disruptivo y complejo, lleno de contradicciones, pero hay que estar muy atento a esta realidad, a esta complejidad. En síntesis, la profesión del trabajo social es demandada para hacer más justa el proceso de redistribución de bienes y servicios, así como de la reproducción ideológica en las formas de intervención
de corte socioeducativo que moldean a las personas y el comportamiento de ellas en el marco de una sociedad atravesada por contradicciones y conflictos diversos.